Sí, Padre, en esa actitud de tu corazón, que dice tu palabra, mi Dios, que ese es el amor, que tú nos hayas amado primero. Gracias por la oportunidad y el privilegio de estar hoy aquí, Señor. Porque muchos son llamados, Papito lindo. Gracias por la disposición del corazón de tus siervos en esta tarde. Mi Dios, aquí está. Pedile, Señor, que aquí está tu corazón, aquí está tu vida. A lo mejor con muchas circunstancias, a lo mejor con deficiencias de tu corazón, a lo mejor con situaciones que no has podido menguar en tu vida, pero en esta tarde, Señor, aquí está un corazón dispuesto, Padre. Un corazón, Señor, que tal vez no somos los mejores, tal vez no estamos listos, precioso Dios, pero tú, Señor, preparas a los que están dispuestos, Señor. Padre, en esa disposición, ahí levanta tus manos, recibe el Espíritu Santo en esta tarde. Dile, Señor, yo creo en el nombre de Jesús, que no vine hoy solamente para recibir una clase, vine hoy, Señor, para tocar tu corazón, precioso Dios, para alabarte, para exaltarte, Señor, para reconocer delante de ti, Señor, mi necesidad, mi Dios, mi necesidad delante de tu presencia. Ahí descansa en el Señor en esta tarde. Si ha habido situaciones que han querido venir a tomar tu mente, han querido venir a menguar en tu corazón, han querido venir a robar tu paz, en el nombre de Jesús, Señor, aquí están nuestras vidas, pues dice tu palabra que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, precioso Dios. Mira, Shanda, la Santa, de ahí. Ahí deja que la presencia inunde tu corazón. Dice su palabra, hermanos, que Él toca la puerta y llama, y si tú le abres la puerta, Él entra. Como esa mujer que estuvo esperando tocar solamente el borde del manto del Padre, y en ese momento esa mujer fue sanada, pero ella tuvo intención en su vida, ella tuvo intención en llegar al lugar donde Jesús, a pesar de que estaba tal vez envuelto en personas, estaba empujado, estaba a lo mejor ocupado, y ella decidió tocar. ¿Cómo está tu corazón hoy para decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi familia, aquí está todo lo que soy, precioso Dios, aquí están mis debilidades, Señor, aquí está toda mi persona, precioso Dios, pero en esta tarde, Señor, me rindo a ti, todo mi corazón, Señor, ahí da un voto de fe en esta tarde, da un voto de fe en tu vida en este tiempo, y dile, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, precioso Dios. Ira, Santa, no te pierdas este momento, hermano. Las cosas allá afuera se quedaron. Date esta oportunidad hoy. Él quiere ministrar tu vida, Él quiere redarguir tu corazón, Él quiere fortalecer tu fe en este tiempo. Pero disponte, da la intención, deja a un lado lo que te rodea, cierra tus ojos y medita en Él, medita en su poder, medita en su presencia, medita en el que todo lo puede, en el que no hay nada imposible para Él, el que puede cambiar cualquier área de tu vida en este tiempo si te dispones a entregarlo. Él puede hacer un milagro creativo en esta noche, y en el nombre de Jesús, dile que te dé ese milagro creativo en la vida de tu hijo, en la vida de tu familia, en tu descendencia, en el nombre de Jesús, que quede grabado en ese libro estos momentos en la búsqueda de tu Dios, en este momento en la búsqueda de tu Padre, que quiere ministrar tu corazón, que quiere levantar tu vida, que quiere decirte que la condición postrera será mayor que la primera, que quiere cambiar tu historia, que quiere cambiar, que las cosas mejores vienen. A lo mejor para el mundo la economía está de cabeza, pero tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. No dependes de la economía del mundo, dependes del que lo hace, de que todo lo es posible, y además eres su hijo.
que toque tu corazón, que te dé ese maná, ese alimento que no conocen tus padres. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. En la quietud también está Dios, en ese sonido de los pajarillos. Mira sana y la cajela de la shira. Mira shira, la sana, te voy a pedir que pongas tu mano en el lugar donde te has sentido enfermo. Vamos a orar. Vamos a creer en esa sanidad divina que Dios puede dar en esta tarde. Si te has sentido tal vez con dolor de cabeza, te has sentido ansioso, te has sentido estresado, te han dolido las rodillas, los pies, a lo mejor ese dolor abdominal que de repente llega, esa úlcera nerviosa que está ahí atacando tu corazón, tu oído tal vez, ve cómo ángeles llegan en esta tarde y ministran tu vida, cómo la misma presencia toca ese lugar específico de tu cuerpo y tú eres sanado en esta tarde. Créelo, créelo. Y le dice la palabra: ¿qué quieres que yo haga? Le decía el Señor Jesús a las personas enfermas: ¿quieres que yo te sane? Dile a Él: Señor, sáname hoy. Padre, a lo mejor nosotros como hijos ya pensamos automáticamente: es que Dios sabe lo que necesito. Pero Dios quiere que le digas qué necesitas, cuál es tu sentir, tu deseo en tu corazón. Dile: Señor, restablece mis órganos, Señor. Quita toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y si tienes alguna persona enferma ahí en tu casa, algún hijo, algún sobrino, algún nieto, ahí toca igual con tu mano en tu corazón. Si ves que está enfermo de emociones, está enfermo en su corazón de tristeza, de soledad y la santa, a lo mejor está enfermo de temor, a lo mejor hay rencor en su corazón. Si hay rencor, ahí con tu mano en tu corazón y dile: Señor, dice tu
Háblanos una vez más, Dios, muéstranos tu voluntad, Padre, te pedimos. Que tu presencia, Señor, se haga manifiesta en medio de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Dile gracias a ella, al Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Gracias, Dios. Denle un aplauso a Dios. ¿Cómo están, hermanos?
Tengo el honor, el privilegio de venir aquí con los guerreros. No los mismos guerreros que guerrosos, ¿verdad? O sea, le dan guerra pero al enemigo. Y bueno, pues hoy tengo este privilegio que mi hermana Dara me invitó a compartir con ustedes sobre algo que es muy importante. Creo que la dos. Algo que todos necesitamos saber. Como conocer la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a identificar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Pues no es nada fácil porque requiere de una verdadera dedicación a Dios. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 1, vamos a leerlo. Y dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Entonces, Dios ha hablado muchas veces, ¿y qué dice ahí? Y de muchas maneras. Y dice la palabra de Dios que por los profetas, ¿por qué más? Aquí dice, por los padres. ¿A qué padres se refiere? A los padres de la fe, ¿verdad? No a nuestros padres, sino a los padres de la fe, que son Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Esos son los padres. Entonces dice que ahora en este tiempo, ahora en los postreros tiempos que estamos en ellos, en los postreros tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿todos queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿De verdad queremos hacer la voluntad de Dios todos? Porque hay un caso muy especial en el libro de Jeremías, donde un grupo de personas vienen con Jeremías y le dicen, ¿sabes qué, Jeremías? Queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Alguien tiene un Kleenex por ahí? Una servilleta. ¿No está usado, hermana? No, hermano. Oye, estaba dispuesta de hacer. Así venía curado. Muy bien, entonces dice, este pasaje es muy interesante porque no voy a leer porque está un poquito largo, pero les voy a platicar la historia. Dice que el profeta Jeremías, pues obviamente les habló al pueblo de Israel muchas veces sobre la necesidad de arrepentirse y de volver sus ojos a Dios. Y dice que un grupo de hombres se juntaron y vinieron con Jeremías y le dijeron, ¿sabes qué, Jeremías? Queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Y lo que Él nos diga, eso vamos a hacer. Se veía muy padre, ¿no? Y dice, lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Entonces, por favor, ora a Dios, ponte en comunión con Él y pregúntale lo que hemos de hacer. Y entonces Jeremías dijo, está bien, regresen mañana, yo voy a preguntarle a Dios cuál es la voluntad de Él, y entonces ya se los comunico. Y dice que se fueron y al otro día
Entonces Jeremías sí se puso a orar, se puso a preguntarle a Dios. Era algo muy padre porque en la época de Jeremías nadie le hacía caso a Jeremías. Entonces quiere decir que estos hombres que dijeron, que dispusieron su corazón para hacer la voluntad de Dios, pues era algo padre, porque en realidad él estaba acostumbrado a que nadie quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice que oró a Dios y Dios le reveló las cosas que tenía que hacer. Y entonces cuando regresan ellos, empiezan a hablar con Jeremías, y Jeremías le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que dice Jehová que tiene que hacer. Y entonces empieza a decir las cosas en las que estaban mal, las cosas que tenían que mejorar, las cosas que de alguna manera Dios les daba indicaciones que tenían que hacer, precisas. Y después de que terminó de hablar Jeremías, ¿qué creen que fue lo que pasó? Se fue. ¿Ha leído alguien ese pasaje de la Biblia? ¿Sí? Dice que entonces se voltearon contra Jeremías y dijeron, eso que tú estás diciendo es mentira, eso lo hablas de tu propio corazón y no vamos a hacer nada de lo que le acabas de decir. Y entonces dice que se le pusieron en contra y se fueron blasfemando y diciendo cosas tremendas contra Jeremías, y al final pues el juicio vino sobre toda esa nación. Pero no sé por qué como que se asemeja mucho a lo que hoy en día hemos vivido. Y sobre todo aquellos los que nos dedicamos a servir a Dios y a aconsejar a las personas. No sé si han tenido esa experiencia, donde llegas y tú te metes con Dios, Señor. Hay veces que, aunque ustedes no lo crean, hay personas que llegan y nos exponen sus problemas, y nosotros, pues, hay veces no sabemos qué solución dar, honestamente. No lo sabemos todo. Y hay veces que decimos, Señor, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo solucionar esta situación en la vida de mi hermano, de mi hermana que está solicitando el consejo tuyo? Y entonces nos metemos a buscar de Dios, a preguntarle, a pedirle consejos, a ver qué es lo que Dios quiere para esas personas. Y después de que lo hacemos, pues nos vemos con la persona y platicamos con ella, ¿no? Y les exponemos lo que Dios dice. Hay veces que no siempre es agradable, no siempre vamos a quedar bien, ¿verdad, hermano Ángeles? Hay veces que no, o sea, nos pasa como a Jeremías, o sea, la gente cree que nosotros tenemos algo contra esa persona, o a veces es una situación entre dos personas, le dices algo a esta persona, le exhortas, y te dice, no, es que tú ya estás del otro lado, ya te pusiste del lado de la otra persona, y vas con otra persona y que dice, no, tú ya te pusiste del lado de la otra persona, y total que quedas en medio, y en realidad lo único que quieres es manifestarle cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero el hombre cada vez que pasa el tiempo escucha menos la voz de Dios. Imagínense, en el huerto del Edén, Dios hablaba personalmente con Adán, con Eva. Dice que se paseaba al aire del día ahí, se lo pueden encontrar en cualquier instante. Incluso después de la caída de Adán y Eva, Dios hablaba aún cara a cara, porque me sorprende que después de que Caín mató a Abel, ¿qué pasó? Dios hablando cara a cara con Caín, a pesar de que era un asesino, todavía Dios hablaba cara a cara con él y lo confronta, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esa historia? Lo confronta y le dice, ¿saben qué? ¿Dónde está tu hermano? Bueno, antes de eso, incluso, le dice, ¿qué tienes, no? Porque me imagino que Caín estaba todo enojado, todo irritado, con una mala actitud, y Dios le dice, ¿qué pasa contigo? ¿No? Y viene Caín y le dice, no le dice nada, de hecho, y luego le dice, ¿por qué te ha ensañado tu rostro, no? ¿Por qué estás enojado? Y luego Dios le dice, si eres lo correcto, no serás reconocido, pero si estás mal, el pecado está a la puerta. Pero aún con todo, de ti será tú te enseñorearás de él. Le estaba diciendo que tenía el poder para decidir si hacía lo correcto o hacía lo incorrecto. Pero lo más sorprendente es de que cómo dialogaba el hombre con Dios.
era muy padre, aún a pesar de que Caín había ofendido a Dios, Dios seguía dialogando con él. Cuando ya mata a su hermano, todavía viene Dios y le habla directamente a él y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál es la respuesta de Caín? O sea que yo creo que las que tienen o las que han tenido hijos adolescentes como que esa es la respuesta de los adolescentes, ¿verdad? De la inmadurez, decir, bueno, ¿qué? ¿Yo acaso soy igual de mi hermano? Aún sabiendo que había asesinado a su hermano. Entonces llegó un momento en que Dios dialoga con él y lo reprende y lo maldice, pero aún seguía dialogando con él, ¿se dan cuenta? Pero la historia nos narra que precisamente de la raíz de Caín es cuando el hombre empieza a independizar su vida de Dios. De alguna manera dice la palabra de Dios que de la descendencia de Caín vinieron los que empezaron a trabajar el hierro, o sea, para hacer espadas. O sea, como Dios ya no tenía relación con Dios, ya Dios había cerrado la comunicación con la descendencia de Caín. Ellos tuvieron que buscar ¿qué? Protegerse a sí mismos y crearon el hierro, las espadas y todo esto. Después dice que también los primeros, fíjense qué increíble, ¿no? Los primeros artistas también vienen de la descendencia de Caín. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirven los artistas? ¿Para qué sirven los artistas, los músicos? Pues es para entretener a la gente, para que cuando sea aburrida pues puedan a lo mejor tocar una música bella y se sientan bien, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la descendencia de Caín, antes, ¿cuál era el deleite del hombre? Pues era Dios, y no tenía necesidad, porque en realidad cuando había una necesidad dentro de su alma, de su corazón, ¿qué es lo que hacían? Iban a Dios, que era el que sacia todo nuestro ser. Dice la palabra de Dios que Jesús es aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí han oído esa expresión? Él es el que todo lo llena en todo. Si tu corazón se siente vacío, es porque está clamando, porque necesita de Dios. Pero los descendientes de Caín lo que hicieron fue buscar otros medios para acallar esta necesidad que había dentro de su corazón, esa necesidad, ¿verdad? Y entonces crearon la música. Ellos fueron los primeros que hicieron instrumentos musicales. ¿Para qué? Para independizarse de Dios. Cuando los hombres se enfermaban, ¿qué es lo que hacían? Pues clamaban al Dios Jehová Rafa, ¿no? Que es el que sana. Y sin embargo, los descendientes de Caín fueron los primeros que inventaron métodos para curarse. Podríamos decir que eran los primeros curanderos. Entonces, quiere decir que en la medida que nosotros, cuando tenemos una necesidad, recurrimos a las cosas que este mundo nos da, entonces estamos independizándonos de Dios. En realidad, cuando nosotros nos sentimos inseguros, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué tendríamos que hacer como hijos de Dios? Buscar en Dios la paz, buscar la seguridad, lo que hacía David, ¿verdad, David? ¿Cuántos salmos hay que escribió que hablan sobre esa seguridad? Y miren que David estuvo muchas veces en peligro, ¿a poco no? Muchas veces a punto de morir, pero siempre su paz era hacia Dios. Cuando se siente uno triste, se siente uno, ¿cómo le dicen? Deprimido. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente hoy en día cuando se siente deprimida? Pues busca algo que lo entretenga, ¿no? Algún tipo de satisfacción momentánea. Hoy en día hay muchas, ¿no? Que puede ser el alcohol, las drogas, el sexo, la televisión, ¿no? Y te avientan todo un maratón de Netflix, ¿ah? Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos a Dios como nuestra principal fuente de satisfacción. Yo sé que esto suena muy común, pero es la verdad. ¿Qué es lo que tú haces? Honestamente, cuando te sientes
deprimido, cuando te sientes como que la vida no tiene sentido, ¿qué es lo que tú haces? Vas a lo que el mundo te ofrece, que hay muchas cosas. Oye, ¿por qué hay tantas cosas? Levántate, clama a Dios. Pues pide a Dios. Pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque no es así como que de encarte y orar y ya llega como la iluminación del cielo y se te quita todo. No. En realidad esto requiere una búsqueda, ¿no? Una búsqueda, ¿verdad? Meterte en un tiempo de oración con Él y decir, Señor, yo no voy a levantar aquí hasta que no sienta esta paz que no tengo. Es como decía el pastor, me acuerdo que la pastora Luz una vez escuchaba un testimonio que decía que llegó a ver a una familia y entonces llegó, tocó, ya le abrió uno de los hijos y le dijo, ven a orar a tu mamá, y él dijo, ¿qué creen que está ahorita orando? Pero siéntese, ahorita va a bajar ella. Bueno, ella dice que se sentó ahí en la sala y estuvo esperando un rato a que bajara la hermana. Ya bajó después, y entonces cuando bajó empezó a hablar con el pastor y empezó a decir, no, pastor, es que me siento muy angustiada porque tengo estos problemas y tengo esto otro. Y entonces el pastor a Lucy, él cuenta que le dijo, hermanita, ¿sabe qué? ¿Sabe qué hace falta? Yo creo que hace falta que se regrese otra vez. Porque supone que si estaba allí, ahí debe haber dejado todas sus cargas, todas sus preocupaciones, toda su ansiedad. ¿Y qué dice el libro de Pedro? O la carta de Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, es importante tener ese hábito, porque al final de cuentas esa es nuestra comunicación. Se perdió la comunicación, sí, pero ahí delante de Dios es donde vamos a retomar nuestra comunicación. Y yo quiero que pensemos en esto, porque no siempre el mente, porque hay unos que dicen, no, es que yo todo el día estoy oyendo prédicas en la radio, ¿no? O todo el día estoy escuchando alabanzas. Y eso es bueno, no digo que sea malo, pero nunca lo vas a poder sustituir, no vas a poder sustituir tu relación personal con Dios a estar escuchando una prédica. Yo te puedo decir, a lo mejor puedes escuchar 10 prédicas en un día, pero no se va a comparar con lo que tú puedes recibir si pasas una hora a solas con Dios. ¿De verdad? Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque vamos a poner un ejemplo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos estos hombres eran hombres que pasaban estudiando la Biblia. Sí, eran maestros, eran eruditos, dice la Biblia. Y entonces, ¿cómo puedes explicar esto? Que ellos se la pasaron estudiando día y noche, todos los fines de semana estudiaban la Torá, ¿verdad? Y esperaban al Mesías. ¿Y cómo te puedes explicar que cuando el Mesías se puso enfrente de ellos, no lo pudieron reconocer? ¿Por qué será? Porque dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Ajá, sí, la Torá, la ley de Moisés. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo que nosotros queremos saber es la voluntad de Dios para nuestras vidas o para cualquier situación que se presente en nuestra vida. Pero eso no llega fácilmente. Por eso la mayoría de la gente no conoce la voluntad de Dios, porque esto no es algo fácil. ¿O sí, hermano? No es fácil. O sea, no es fácil porque incluso la palabra de Dios nos dice ahí en el libro de Proverbios que el consejo de Dios son como aguas profundas. Pero aquel que tiene un corazón dispuesto a obedecer, dice que se va a meter hasta esa profundidad y va a ir hasta donde está el consejo de Dios y lo va
al reto plano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también hay algunos que pronto vienen y dicen, pastor, dígame cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y luego algunos son los hermanos, ¿qué? ¿Cómo les dicen? Los hermanos avientacargas, ¿no? Dicen, pastor, ore para que yo sepa cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y muchas veces les digo, bueno, hermano, pero usted también ore, no me deje toda la carga a mí. Porque hay algunos que dicen, andan diciéndole a muchos que oren por él, pero él no se hinca a orar, ¿verdad? Nosotros tenemos que, si queremos conocer la voluntad de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar y ayunar, dice mi hermano Arturo. Y entonces vamos a encontrarlo, ¿amén? Y se dice, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. El capítulo 10 es uno de los más bellos, ¿no? De los Evangelios. Ajá. Dice el verso 27. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace? Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Ven? Ahora vamos a ir más acá. Vamos a ir al verso 7. 10:27 leí, y ahorita voy a leer el 10 a partir del entonces voy a leer desde el verso 1. Voy a leer desde el verso 1. Esto es bien importante. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces fíjense, aquí hay una cosa muy interesante si se dan cuenta. Dice, mas al extraño no seguirán. En el verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque, ¿qué dice ahí? Conocen la voz de su pastor. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, la misma naturaleza nos enseña, ¿a poco no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión estaba yo en una comunidad ahí del estado de Morelos. Estaba como en un cerrito. Y me acuerdo que estaba ahí a lo lejos, se veía así una planicie, donde se veían muchas ovejas de este lado y otras tantas de este lado. Y entonces lo que yo veía es que el pastor de estas ovejas iba caminando hacia donde estaban las otras ovejas. Y entonces el de acá también venía caminando, como que eran amigos y se venían a saludar, yo supongo. Y entonces venían caminando, se encuentran ellos dos, pero ellos van caminando al frente y las ovejas van tras de ellos. Y entonces cuando yo vi que se empezaron a acercar, eran muchísimas ovejas, tanto de un lado como de otro. Entonces resulta que yo me quedé pensando, dije, son tan idénticas las ovejas que se van a revolver, ¿no? Y luego para separarlas, ¿cómo le van a hacer? Es lo que yo pensé en mi ignorancia. Y después ya vi que estaban platicando, estuvieron platicando un rato y después ya uno se fue para un lado. El que estaba a este lado cruzó hacia el otro lado y el que estaba a este lado se cruzó hacia el otro y entonces se fue. Ya se separaron de los amigos y entonces cuando veo, las ovejas empiezan a separarse solitas. Y las ovejas de este pastor que iban detrás de él
O sea, no, ni siquiera las volteé a ver ni nada. Yo creo que iba hablando, les iba chiflando. No lo alcanzaba yo a oír desde lo lejos. Pero lo más seguro es que les estaba hablando y ellas iban caminando y se separaron. Nadie, ya después se volvió un montón de este lado y el otro montón de este. Y obviamente nadie se confundió entre ellas. Simplemente se cumplió lo que dice la palabra, ¿no? Que oían la voz de su pastor y así automáticamente iban siguiendo. Él no tuvo ni siquiera que voltear hacia a llamarle, ni nada. Él iba hablando, yo creo, y las ovejas lo iban siguiendo. Entonces, nosotros somos ovejas de Dios y tendríamos que conocer bien la voz. Pero la pregunta es, ¿tú conoces la voz de tu pastor? Porque dice, porque conocen su voz. O sea, las ovejas de Dios conocen su voz. Y al extraño no seguirá. ¿Qué requiere una ovejita para que conozca la voz de su pastor? ¿Qué requiere? Pues pasar un día, todo el día, toda la tarde, toda la noche, estar constantemente en la presencia de su pastor, ¿no? Y eso incluso desde que nacen, el pastor la recibe y está hablando con ellas, y desde que nacen ya están oyendo la voz de su pastor. El día que tú naciste en Cristo, ahí estaba la voz de tu pastor, del pastor. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Necesitas meterte en una relación íntima con Él. No hay formas fáciles, no hay formas rápidas, no hay atajos para conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque nosotros tenemos que dedicar tiempo. Hay una parte que habla el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, donde dice, aquel que lucha, ¿qué dice? Se abstiene, ¿verdad? Como el deportista, ¿verdad? Dice que el que va en la carrera, que va en la competencia, tiene que luchar. Pero hay una frase que usa, legítimamente. ¿Qué quiere decir esa palabra, legítimamente? Sin hacer trampa, sin agarrar atajos, o sea, si tú vas a lograr tu meta, va a ser de manera correcta, de manera objetiva. ¿Por qué les digo esto? Porque todos queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. A ver, levante la mano que quiera saber. Todos queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas no existen atajos. No te la va a decir el pastor, no te la va a decir el líder, no te la va a decir la hermana Marita, por mucho que se meta con el Señor. ¿Quién te lo va a decir? Dios mismo. Pero para que Dios te lo diga, ¿qué necesitas ser tú? En realidad tú necesitas estar en intimidad. O sea, entre más pases con el pastor, mejor conocerás su voz. Y entonces cuando Él te dé una directriz, tú vas a saber hacia dónde vas a ir. Entonces, yo sé que ustedes son guerreros de oración. Son hombres y mujeres que les gusta orar. Pero también una cosa que es importante, yo se los quiero dejar ahí en su corazón, que orar a Dios no es pedir. Esto es importante, porque yo, en mi propia experiencia, la verdad es que al principio confundía la oración con el pedir. Y no es lo mismo. O sea, tú cuando oras, puedes pedir, pero orar no es pedir. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero, mamá? Y Él sabe de nuestro corazón, antes que le digan a nosotros, Él ya sabe nuestras necesidades. Y Él tiene que hacer un tipo de saber por la gente, principalmente al pedir por la gente, Él escucha nuestro corazón también. Ajá. Ustedes son guerreros y lo más probable es que cuando están en el culto, cuando están aquí, están pidiendo, están reprendiendo, están haciendo guerra, ¿no? Está bien, pero esto no lo deben llevar a sus casas. ¿A qué me refiero? Ustedes cuando oren, en realidad tienen que entrar en un proceso de charla con Dios, ¿sí? O sea que Dios sí le gusta que le pidamos, Amén. pero le gusta platicar con nosotros. Amén. También le gusta que
que saquemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Incluso les gusta que cuando estemos leyendo, estemos en un diálogo con Dios. Lo que algunos llaman orar, leer. Estás leyendo y estás orando, Señor. ¿Cómo está eso? A ver, explícame, ¿no? O sea, tú estás hablando con Dios, explícame, a ver, ¿por qué dice esto? A mí se me hace injusto esto que dice aquí. ¿Alguna vez ha hablado así con Dios? A mí me ha pasado, yo estoy hablando con Dios. Señor, se me hace muy injusto, ¿por qué pasó esto? Por ejemplo, hay una parte donde David asesina a los hijos, a los parientes de Saúl, los va a buscar y los ahorca. Yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez, se me hizo muy injusto eso. Dijo, ¿cómo es posible? Ellos qué culpa tenían de todo lo que hizo su abuelo. Eso se me hace injusto, Señor. ¿Cómo es posible que hayas permitido eso, no? Y entonces, en ese diálogo con Dios, Dios te habla. Dios se te revela. Incluso cuando tú tienes un problema, una situación familiar, tú tienes que ir a hablar con Dios en un diálogo abierto. ¿Qué está pasando algo? ¿Estás bien enamorado o enamorada? ¿No? Y la persona de quien estás enamorado y te pela, ¿no? Bueno, eso es para los solteros, no vaya a salir algún casado que diga. Y entonces hablas con Dios y le dices, ¿por qué? Me acuerdo que hay una hermana que decía, no, estaba mal mi hermanita, que decía, pero ¿por qué el Señor no me hace caso respecto a esta persona? Yo cuántas veces le he pedido por esta persona, y me acuerdo que mi esposa le decía, pues porque pides mal. Esa persona está casada, ¿cómo crees que Dios te la dará? Pero de veras, así, parece mentira, pero es la verdad. Y viene enojada con Dios. ¿Y por qué Dios no le respondía a su oración? ¿Se dan cuenta? Se cumple lo que dice el libro de Santiago, ¿no? Pedid, pero pedid mal para gastar en vuestros deleites. Pero aún con todo eso, la oración no debe ser petición. En tu oración puedes pedir, pero cuando tú estás hablando tienes que entrar en un diálogo con Dios. Y Dios te habla. Te habla al oído. Se manifiesta tu vida. De verdad yo no tengo el tiempo para platicar, pero ¿cuántas veces en mi vida Dios me ha hablado al oído? Cuando estoy hablando con Él. Y cuando me estoy peleando con Él, porque me he peleado con Dios. O algunos de ustedes no se han peleado con Dios. ¿Saben lo que significa Israel? ¿Qué significa Israel? El que pelea con Dios. El que pelea con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos peleado con Dios? Aunque yo tendría que confesar algo y siempre lo he dicho, es una insensatez pelear con Dios. Pero un Dios te acepta. Te deja, porque al final no antes te queda viendo, yo digo, y de pronto te dicen, te da la iluminación. Que estás bien enojado por eso y de pronto cae la iluminación a ti. Pero Dios prefiere que tengas ese diálogo con Dios a que no hables con Dios. No, claro que Dios prefiere que dialogues, que te enojes, que digas, que tornes, pero que haya un diálogo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Esa es la forma. No hay otra. A través de un diálogo continuo con Dios, y no hay, como le dicen, no hay ataque. Amén. Vamos a orar para terminar. Bueno, oremos. Pongámonos todos de pie. Vamos a terminar. Padre bendito, te damos gracias. Señor, gracias por la bendición que nos da de poder dialogar contigo, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús es que nos dirigimos a ti hoy, Señor. Te queremos agradecer, bendito Dios, porque a través de él, Señor, se abrió un camino nuevo donde podemos entrar en un diálogo diario contigo, Señor. Ayúdanos a que la voluntad tuya se revele a nuestros sentidos, bendito Dios, y que no estemos esperando, Señor, que alguien más nos revele la voluntad tuya para nuestras vidas, Señor, sino que nosotros vayamos, nosotros mismos, Señor, invirtamos tiempo, esfuerzo,
nuestra propia vida la podamos invertir, Señor, y conocer cuál es tu voluntad para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso. Me canceló el anciano, se enfermó. Entonces vamos a hacer nuestra dinámica de altar. La próxima semana espero que ya estén los 3 siervos que Dios nos tiene aquí ahora. Pero yo les quiero pedir una petición especial, en especial a todos ustedes ahorita. Yo quisiera que todos nos sentemos juntos en nuestra reunión de altar. Todos juntos. Y quiero que todos estemos orando directamente hacia el altar. ¿Ok? Obviamente hay luchas, pero hay victoria. Dice la palabra que perseveraban unánimes. Entonces vamos a unirnos en esta oración. Yo sé que a lo mejor tú tienes, es que me gusta sentarme en la esquina de allá. Pero vamos hoy a tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y permitir que la presencia de Dios se mueva todos unidos, todos juntos. Yo les voy a pedir que nos sentemos todos en la parte de hasta adelante, ¿ok? En lo que es la primera sección de este lado. Ahí me voy a sentar yo y que todos nos sentemos juntos, ¿ok? Para orar juntos por el altar. Amén. Ahorita ya se nos terminó el tiempo acá porque me dice mi pastor que esto termina exactamente 6:30. Pero yo quiero que antes de, ya empezando la alabanza, nos sentemos juntos y nuestro clamor va a ser unidos, orar por el altar, ¿ok? Entonces necesitamos seguir orando. Fíjense, hoy tenemos la dinámica, por eso también le pedí al pastor porque vengan a hacer con nosotros, que necesitamos hacer esto que Dios ha mostrado que tenemos que hacer, pero hoy el anciano me mandó un mensaje que se enferma. Entonces vamos a orar por ello, vamos a pedirle al Señor, creo que vamos por buen camino. Si no hubiera lucha, pero creo que es por algo, ¿ok? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a entregar ese tiempo al Señor. Oran por los servidores, porque puede venir uno aquí como ya hace. ¿Ok? Vamos a orar por los servidores como lo hacemos todos los cultos. Por los temblores. Los temblores, perdón. De Germania. ¿Ok? Gracias, hermano. ¿Sí? Perfecto. Vamos a orar. Okay. Amado Dios, te damos gracias, papito lindo. Ponemos en tus manos esta dinámica, juntos, unidos como guerreros. Padre, yo sé que a algunos nos gusta sentarnos en tal lugar, pero hoy queremos unirnos en un mismo sentir, en un mismo sentir, en un mismo llamado. Poder orar unidos, Señor, para proclamar, Señor, que ese altar es limpiado, restaurado y renovado, Señor. Padre, nos cubrimos con tu sangre poderosa, cubrimos a tus siervos a los cuales tú indicaste que tenían que estar orando, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas guardando nuestras vidas. Toda venganza del enemigo la atamos, la cancelamos, la enmudecemos y declaramos, Señor, que la victoria es nuestra en tu nombre, Señor. Padre, te pedimos, te suplicamos que tú seas ministrando ya desde ahorita y que en esa unidad juntos, Señor, podamos, Señor, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la unidad y del precioso Dios, unidos juntos, Señor, podamos proclamar tu precioso nombre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Por favor, porque vamos a los guerreros ahí, están en la unidad. Bendiciones.